Bueno, bienvenidos una vez más a Astrología con Sebastián Aguirre. ¿Cómo van todos? Espero que estén teniendo una muy buena semana. Eh, Hoy vamos a hablar de un tema un poquito diferente. Les prometí hace un par de programas que en esta ocasión no íbamos a ver cartas astrales de famosos, aunque sí vamos a ver la carta astral realmente de un famoso que partió la historia de la humanidad en dos. Recuerden que si quiere participar en nuestro programa de cartas astrales, nos pueden escribir al mail con su fecha, ciudad y hora de nacimiento. Y si tienen preguntas, adelante y tratamos de resolverlas. Bueno, entonces comencemos con el tema de hoy. Por cierto, les presento, miren, vasos astrológicos. ¿Qué tal, ah? Bonitos, ¿no? Con los signos del zodiaco. Bueno, entonces vamos a hablar de un tema que es bien apasionante, pero también es un poquito difícil de entender, es como un poco controversial, diría yo que bastante controversial. Y vamos a hablar de la relación entre la astrología y la religión. Es un tema súper extenso, pero digamos que en este programa trataré de contarles algún par de cosas que son muy interesantes asociando esos dos sistemas de creencias que muchos creen que pelean entre sí, pero realmente no tanto. Sabemos que hay muchas falsas creencias, diría yo, con relación a la astrología. En la Biblia se mencionan muchas veces que, digamos, que la astrología es pecado, que no se pueden hacer temas de adivinación, todo ese tipo de cosas. Sin embargo, quiero leerles una cita del Génesis, una cita del Génesis que dice Génesis 1:14. Entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años. Empezando el Génesis, de alguna manera nos está diciendo esas palabras que decía Dios, que los cielos son una guía para la humanidad. Acuérdense que la astrología en últimas también es el estudio de los ciclos naturales, es el estudio de los ciclos de la naturaleza, de cuatro grandes estaciones, la primavera, el verano, el otoño y el invierno, que se subdividen en 12 estaciones y cada una corresponde a un signo, a un mes zodiacal donde suceden cosas en la naturaleza muy puntuales. Hay el nacimiento de la vida y finalmente la muerte de la vida, y es ese ciclo eterno, ese ciclo eterno. Hay muchas fuentes antiguas que dicen incluso que digamos que todos esos, ¿cómo se dice? No mesías, sino como guías del Antiguo Testamento del judaísmo, y después que pasa al catolicismo. Por ejemplo, Abraham, por cierto, significa padre en las culturas árabes, y Ram, carnero. Él es el dios carnero de donde parte todas las religiones judeocristianas. Y dicen, o se ha investigado, que todos ellos eran astrólogos por muchos textos antiguos que han interpretado. Tanto Moisés como Abraham, el mismo el rey David. Entonces, a pesar de que en muchos pasajes de la Biblia se condene a la astrología, eh, pues digamos que es un poquito extraño, ¿no? Porque también la avalan en muchos lados de la Biblia. Y ahorita voy a tratar de contarles un poquito también del tema o profundizar en el tema. Mm, y en particular me quiero centrar también entonces con la historia pues de Jesús de Nazaret, quien partió la historia de la humanidad en dos, ¿no? Y que es el Mesías que estaban esperando, digamos que toda la cultura judía hace mucho tiempo, aunque ellos no lo acepten como su Mesías, sino que el Mesías de ellos está por venir. Entonces quiero compartirles pantalla para empezar a ver unas cosas. A ver. Bueno. Eh, bueno, empecemos con esta imagen. Entonces, acuérdense que en la Biblia se menciona mucho el tema en la historia de Jesús,
que él es un pescador de hombres, ¿no? Y que todos sus discípulos, sus 12 discípulos, es decir, ya es una asociación directa a los 12 signos del zodiaco. Esta, digamos, como que el símbolo secreto de los cristianos en esa época, que es un pez. Y repito, muchas veces en la Biblia se menciona pues que él es un pescador de hombres, eh, que pescó y le dio de comer a muchos, a una comunidad. Eh, no sé si se acuerdan que hay un momento donde en una de sus historias, y que también lo hacen los papas, que besaban los pies de los pobres y todo ese tipo de cosas, porque Jesús representa la era de Piscis, ¿sí? Las eras astrológicas, algunos dicen que estamos en la era de Acuario, ya está, yo diría que estamos entre la era de Piscis y la era de Acuario. Las eras astrológicas, para los que no lo saben, tienen que ver con movimientos astronómicos, no astrológicos. Cuando nació Jesús hace unos 2000 años, digamos que el equinoccio de primavera, que es cuando el sol pasa del hemisferio sur al hemisferio norte, es como el renacimiento del sol y por lo tanto de la primavera y de la vida y del Salvador. El sol es nuestro Salvador en últimas porque permite la vida y nos da la comida con la que no nos morimos. En esa época, el equinoccio de primavera, que es ese 21 de marzo aproximadamente, donde renace el sol, repito, eso pasa en un fondo del cielo que se llama las constelaciones. Pues hace 2000 años, esa resurrección del sol empezó a pasar en el signo de los peces, de Piscis, ¿sí? Y por eso esa era la anunciación del nuevo Mesías. Pero realmente, de alguna manera, nos está hablando de, de, de que nos metemos como en un momento astronómico de nuestro viaje celestial a la era de Piscis. ¿Y la era de Piscis qué es? Es la de Piscis, acuérdense que significa yo creo, o es la palabra de Piscis, como el mantra. Y por lo tanto es la era de las religiones, de la religión católica, ¿sí? Quiero hacer un gran paréntesis, por favor. Yo no estoy negando ni la religión, ni que Jesús haya existido para los que lo creen. De hecho, yo mucho tiempo en mi vida sí he creído que ha existido, otros momentos no, y siempre estoy como en ese dilema. Porque acuérdense que muchos de esos mesías o esos dioses celestiales también aparecen en muchas otras culturas, que son como unos avatares, ¿sí? Y que todos son muy parecidos. Jesús, Mitra, Buda, Horus significa sol. En Egipto, en la India también está Rama. Bueno, entonces digamos que son como unos, quién sabe, como unas energías celestiales o un Dios que viene y se encarga cada cierto tiempo de enseñar cosas, ¿no? Sin embargo, hay un tema que se llama la astroteología y que es la unión de la teología. La teología es el estudio de Dios, teo significa Dios y pues astro las estrellas. Y es como una ciencia, un saber que traduce el estudio del evangelio de los cielos o del mensajero de las estrellas. Miren lo curioso. Entonces, repito, digamos que cuando nace Jesús, empieza esa era simbólica de Piscis, esa era simbólica de Piscis. No sé si ustedes han visto también las mitras que se ponen los papas, que miren y verán, parece una cara de pescado, pues, sí, como un pescado, ¿ok? Bueno, sabemos que nosotros celebramos el nacimiento de Jesús el 24 de diciembre, pero hay una gran coincidencia o sincronía, porque esa también es una fiesta pagana que pasa en todas las culturas y es el nacimiento del sol. ¿Por qué razón? Porque el 21 de diciembre, que empieza el signo de Capricornio, mm, es cuando astronómicamente, sobre todo en los países muy del norte, el sol parece que se muriera por 3 días, es decir, no nace en el horizonte. Evidentemente Capricornio es la época más fría del año, o los días o las noches más largas del año. Y al tercer día, el sol empieza otra vez a salir. Y eso, digamos, en Roma se llamaba el sol invictus.
como que vence a la oscuridad. Si uno cuenta desde el 21 de diciembre cuando sucede eso y que eso pasa por 3 días y al cuarto día resucita, pues, o al tercer día, entre el tercer día y el cuarto, 21, 22, 23, y el cuarto resucita, el 24 o el 25 de diciembre, que es lo que celebramos, el renacimiento de ese guía y esa luz y de ese Salvador. Eh, porque, le repito, digamos que la figura simbólica de todos los dioses mitológicos es el que da la guía y da la luz. Y digamos, desde un aspecto astronómico, ¿quién da la luz y ofrece la vida? Pues nuestro sol. Bueno, sin embargo, se sabe que digamos que esa celebración del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, muchos estudiosos dicen que no es la fecha real donde nace Jesús. Algunos dicen que nace en el mes de Aries, y acuérdense que Jesús también era el Cordero de Dios que limpiaba los pecados de los hombres. No sé si ustedes han visto fotos de él con un cordero acá, ¿no? Eh, pero otros dicen que nace en septiembre, en el mes de la Virgen, en el mes de Virgo. Incluso otros dicen que nace en el signo de Piscis, evidentemente. Y entonces voy a compartirles eh, unas cartas astrales de estudiosos que miran el tema de esos posibles nacimientos de Jesús. Entonces, espérense que tengo las fotos por otro lado. Entonces, vamos a mostrarles 3 cartas astrales de eso que les comento. Una que dice que nace en el signo de Virgo, es decir, en septiembre, otros que nacen en el signo de, de Piscis y otros en el signo de Aries. Entonces, miren, aquí el nacimiento, la carta astral de estudiosos, repito, que dicen que nace en el signo, esta es la del signo de Piscis, miren, el Sol está en Piscis y hay muchos planetas en el signo de Piscis, ¿ok? ¿Cuál es el signo contrario de Piscis? Pues el signo de Virgo, que es la Virgen, ¿ok? Por eso, mmm, digamos, se dice que el Dios o Jesús nace de una virgen y nace además en Belén, ¿no? Quiero mostrarles lo que significa Belén. Lo que significa Belén he contado aquí desde Wikipedia. Entonces, Belén. Belén es un nombre propio derivado de Betania, femenino de origen hebreo, que significa casa del pan. Belén significa casa del pan. ¿Qué sucede en la época de Virgo? No sé si les he contado antiguamente, en otros programas, perdón. Pero acuérdense que la época de Virgo, vamos a ver la cartica. No, esta tampoco, esta no es. Les voy a compartir la carta donde dicen que nace de Virgo, aquí está. Pues en la época de Virgo, acuérdense, repito que la astrología también es el estudio de los signos de los ciclos de la naturaleza. Y siendo la astrología, digamos, como un calendario cósmico, porque antes no tenían relojes y la manera de medir el tiempo era pues literalmente con el sol y con la luna y con las estrellas. ¿Para qué? En últimas, para aprovechar los buenos momentos del año para hacer cosas y para prever la carencia en el invierno, que era lo más difícil. De hecho, invierno también es una palabra que traduce infierno. Invierno e infierno es lo mismo. El infierno, que es desde el ciclo de la naturaleza, pues donde no hay vida, que era Capricornio, donde la gente se moría, ¿ok? Pues la época de Virgo es la época donde se recoge la cosecha. No sé si ustedes han visto, venga, les comparto también. Si ustedes han visto uno de los símbolos de Virgo y eh, es una virgen con unas espigas de trigo, ¿sí? Es decir, esa era la época donde se recogía los cereales y las cosechas en general con lo que podían hacer el pan. Es decir, Virgo es la casa del pan. Y acuérdense que antiguamente,
Los signos del zodiaco también se llamaban las casas, ¿sí? También se llaman las casas. Miren la imagen. Entonces está eh, esta diosa de Virgo con espigas, miren, con espigas o como con cereales. Entonces, por eso se dice a los estudiosos que también es muy probable que Jesús haya nacido en el signo de Virgo. Pero repito, también simbólicamente desde el punto de vista astronómico, ¿qué significa? Que desde hace 2000 años, el equinoccio de primavera, que es cuando empieza el año natural, pues estaba sucediendo en el eje Piscis-Virgo. Piscis simbólico de Jesús, del pescador de hombres, y Virgo, la Virgen, ¿sí? Y acuérdense que cuando es el mes de la Virgen, eh, el mes de la Virgen, pues también tiene que ver con el mes de Virgo. Bueno, bueno, listo por ese lado. Eh, Voy a mostrarles aquí otras cositas bien interesantes. Bueno, eso que les contaba tiene que ver, repito, con el equinoccio de primavera. Y ahí, digamos que los voy a complicar un poquito, pero simplemente les voy a mostrar esta imagen donde vemos, digamos que la Tierra girando anualmente alrededor del Sol. Acuérdense que desde el punto de vista geocéntrico, desde la Tierra, nosotros vemos es el Sol y la Luna girando alrededor de la Tierra, pero pues sabemos que, pues, que nosotros giramos alrededor del Sol. Y miren aquí lo que dice, 21 de marzo, primavera y otoño. Seguimos aquí al solsticio de verano, que es junio, luego al equinoccio de septiembre, que es otra vez el signo del equilibrio Libra, es decir, hay 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, y luego vamos al solsticio de diciembre, que es el nacimiento del Sol de Jesús, que son los días más cortos del año o las noches más largas. Bueno, pues como les decía, hay un movimiento astronómico que se llama la precesión de los equinoccios. ¿Y eso qué significa? Significa eh, que hay unos movimientos celestiales, mmm, digamos que la boda celeste se va ocurriendo y cada 2000 años, repito, el equinoccio pasa en alguno de los signos. Pues en esa época es lo que les digo. Miren aquí digamos que las iniciales de Piscis, la primavera estaba sucediendo en el signo de Piscis, en el signo de Piscis, ¿ok? Bueno, listo por ese lado. Vamos con otras imágenes muy importantes. Entonces acuérdense también que, miren lo que les contaba también. Ah, bueno, por ejemplo, otra cosa muy interesante, muy chévere. Miren. Entonces Jesús nace en Belén, en un pesebre, al lado de vacas, de asnos, de corderos. Bueno. Jesús simbólicamente nace entonces, desde la celebración que hacemos anualmente, en el signo de Capricornio. Acuérdense que Capricornio empieza aproximadamente desde el 21 de diciembre. Y la constelación contraria o el signo contrario de Capricornio es el signo de Cáncer, es decir, o la constelación de Cáncer. Pues figúrense que en la constelación de Cáncer hay otra pequeña constelación que se llama el Pesebre. Y hay otras estrellas que se llaman Acelus, Boreales y la otra no me acuerdo. Acelus traduce asnos o burros. Y acuérdense que cerca a Cáncer está Tauro, que son las vacas, y también está cerca Aries, que son los corderos. ¿Qué significa eso? Que el nacimiento del sol, el signo contrario, es por eso se dice que nació en un pesebre y con todos estos animales, ¿sí? Entonces, ya van cogiendo un poquito el tema. El sol es una simbología, repito, de Jesús, y repito, no estoy negando que Jesús haya existido. Yo, hay veces lo creo, yo estudiaba mucho ese tema. Eh, pero también por eso digamos que la religión también tiene una base celestial, porque son esos evangelios, esa historia de Dios o de Jesús o del sol a lo largo del año por las constelaciones zodiacales. Hay unos textos antiguos incluso que traducen en inglés The Son of God, no como S-O-N, sino S-U-N, el sol de Dios, que era Jesucristo, ¿ok? Imagínense lo juntos. Bueno.
Paréntesis para recordarles que si quieren participar en el programa de las cartas astrales de los televidentes, mándenme su fecha, ciudad, hora de nacimiento y si tienen preguntas, adelante. Vamos a seleccionar porque nos están escribiendo muchas personas y aprovecho también para saludar a todas las personas que nos escriben de muchos lugares del mundo. Muchas gracias por mantener su sintonía y vernos semana a semana. Y acuérdense que también es muy importante que sepan su ascendente ya en varias oportunidades y siempre lo seguiré haciendo cuando hagamos las cartas astrales de cómo utilizar el programito para que saquen su signo ascendente, que es crucial para que pueda seguir las previsiones o los pronósticos o los indicadores semanales celestiales. Y recuerden que si también quieren hacer su carta astral, me pueden escribir al mail preguntándome por la carta astral o a WhatsApp. Y recuerden que en mi página astrologiasebastianaguirre.com, ahí también encuentran todos mis servicios, desde ahí también pueden pedir la carta y encuentran charlas y cursos online en vivo para los que quieran meterse un poquito en ese cuento también. Bueno, continuemos. Entonces voy a compartirles un cuadro muy famoso, que es La Última Cena de Leonardo da Vinci. El 2 es un número que aparece muchas veces tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, un traje que se ponían, digamos que en las historias creo que es del Éxodo de Moisés, cuando crearon el tabernáculo, que era como un templo para adorar a Dios. De hecho, ese templo tiene 12 lugares, 12 espacios, que están distribuidos como en 12 espacios. Había como un chaleco ritual que se ponía que tenían 12 piedras, por ejemplo. Acuérdense también que en el Antiguo Testamento existía José y sus 12 hermanos. Y pues evidentemente ya en el Nuevo Testamento pues está Jesús con sus 12 discípulos, Desde una interpretación astronómica o astrológica, se dice que además Da Vinci y todos esos genios de la humanidad eh, eran astrólogos, y entonces digamos que escondían esos mensajes en las pinturas, en la música, bueno, sí, fin de cosas. De hecho, no sé si lo sepan, pero, por ejemplo, todos los grandes genios de la ciencia de la humanidad que hicieron que la ciencia diera un salto cuántico, que fueron todos esos astrónomos, Newton, Kepler, Tycho Brahe, bueno, todos eran astrólogos. ¿Y ellos por qué desarrollaron eh, mucho el tema de la astronomía? Porque querían seguir entendiendo qué era Dios, ¿ok? Porque la astrología también en últimas es la búsqueda de ese espíritu, de ese Dios, ¿sí? ¿Quién es? ¿Por qué estamos? ¿Quién nos guía? Entonces ellos ya empezaron desde la ciencia a seguir midiendo mucho más con exactitud esos movimientos celestiales, porque querían seguir sabiendo esas señales de Dios. Y acuérdense que eso no solo pasa en Occidente, eso pasa en todas las culturas, en la India, los romanos, los griegos, todas las culturas aborígenes de China, de África, de Mesoamérica. Digamos que todas esas construcciones de las pirámides, Stonehenge, todo ese tipo de cosas eran como relojes cósmicos que medían los tiempos más importantes del año, es decir, los equinoccios y los solsticios. Pues yo no sé si ustedes han visto en muchas de esas eh, construcciones que, por ejemplo, hay unas ventanitas y cuando el sol entra ahí precisamente es porque ellos ya saben que empieza la primavera, que era el momento ya de la salvación del invierno y ya sabían que podían empezar a sembrar y todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, hay las pirámides de Giza están alineadas con la constelación de Orión. Muchas pirámides de México y Guatemala y todas esas también están alineadas con muchas estrellas. La lectura de las estrellas ha sido inmemorial y es impresionante cómo los antiguos, por ejemplo los mayas y el calendario maya, que pues digamos que tienen no sé exactamente, unos 4.000, 3.000 años atrás, ellos sin embargo tenían una medición de unos ciclos vastísimos
300.000 años, 100.000 años, incluso los hindús con los Vedas, esos sí que tienen unas mediciones de los movimientos celestes como de 432 millones de años, es una vaina impresionante, porque esas señales de los cielos, básicamente, repito, no solo nos están contando de cómo aprovechar los ciclos de la naturaleza, sino también hacia dónde vamos evolucionando como humanidad. Y acuérdense que desde el punto de vista astronómico estamos en la era de Piscis, pero ya muchos dicen que estamos en la era de Acuario. Y quiero leerles, bueno, ahorita se los leo. Espérense que me fui por otro lado. La última cena. Entonces miren lo curioso. Hay tres grupos de discípulos, ¿no? Tres aquí, tres aquí, tres aquí y tres aquí. Me suman 12. Y Jesús en el centro. Pues estos son los 12 signos del zodiaco o los 12 momentos del ciclo de la naturaleza. Acuérdense que lo que les digo, hay 4 grandes momentos en el ciclo de la naturaleza o estaciones: la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Pero esas estaciones se subdividen en momentos más precisos donde suceden cosas concretas de la naturaleza, de los ciclos de la naturaleza. Pues muchos estudiosos del tema dicen que esto es digamos que un significado oculto de un conocimiento superior, religioso y astronómico. Y aquí se interpreta todos los 12 signos, empezando aquí. Si se dan cuenta que aquí está más oscuro y aquí está más iluminada. Entonces, el primer discípulo es Aries, porque acuérdense que ahí comienza la luz, ¿sí? Luego empieza Tauro, luego empieza Géminis. Y miren, por ejemplo, esta curiosidad de las manos, ¿no? Está muy diciente las manos ahí. Luego empieza Cáncer. Mire que parece como unas tenacitas así cerradas. Venga a ver, doña Lía. Saluda. ¿Cómo está, preciosa? ¿Ah? Vale para allá. Ahorita la sacamos. Entonces miren que está ahí como cuidándose, como unas tenacitas. Luego está el signo de Leo. Miren que es muy similar a Jesús. Es con el pelo mono, abriendo las manos. ¿No? Miren la posición de él también es como un rey. Acuérdense que el signo de Leo es como el signo del sol, el signo de los reyes. Luego está Virgo, ¿sí? Luego está el sol en la mitad, porque esa es la mitad del año, ¿sí? Entre Virgo y Libra. Y miren qué curioso, ¿no? Que eso también lo empezaban a contar mucho en estas películas de Dan Brown, creo que se llama, que era todas esas historias suculentas de la Biblia, de los papas. Bueno, en fin, espérense que me voy a quedar sin pico. Sería difícil. Esas películas de Dan Brown y esos libros que son absolutamente fascinantes. Pues él decía que este discípulo, y pues es que se ve realmente, miren, parece una mujer. Y Libra, acuérdense que tiene que ver con el planeta Venus, ¿sí? Y miren lo curioso, esos dos personajes están como en la misma posición y con los colores contrarios, ¿no? Ella está de azul, este de rojo. Tiene una manta azul y ella tiene una manta como rosadita roja. ¿Ok? Luego está el signo de Escorpión. Miren la cara y como de malito de este y como cortándole la cabeza. Aunque algunos dicen que Escorpión es este y que es el traicionero, ¿no? Que es Judas, ¿sí? Que tiene creo que una bolsita de sal aquí. Este podría ser entonces también Sagitario, ¿sí? De hecho, muchos estudiosos dicen que este es Escorpión y miren que es negro y todo eso. Acuérdense que Escorpión tiene que ver con lo oscuro, con el color negro, con todo ese tipo de cosas. ¿Y por qué dicen además que Judas fue el que traicionó a Jesús? Porque acuérdense, o desde un punto de vista astronómico, la constelación de Escorpión, que es de las que más reales parecen, tiene pues como su colita. Y antiguamente, cuando el Sol ya estaba pasando por la colita de la constelación de Escorpión, los antiguos sabían que ahí ya el Sol como que casi se iba a morir. Es decir, que estaba siendo traicionado porque pasaba al invierno, que eran ya los días más difíciles del año. ¿Listo? Luego está el signo de Capricornio. Capricornio parece que tiene que ver con lo viejo. Es uno también de los discípulos más viejos. Luego está el signo de Acuario.
Acuérdense que en un programa anterior les hablé de Acuario y de la historia mitológica de Ganímedes, que era como un andrógino. Parecía súper bonito y parecía como una mujer, pero también parecía un hombre, ¿sí? Y que lo abdujo Zeus y que se volvió el copero de los dioses porque tenía un conocimiento superior. Y acuérdense que el signo de Acuario, su moto o su mantra es yo sé, tienen un conocimiento superior, que él manejaba ese conocimiento superior, que era la ambrosía o el elixir de los dioses, que era un conocimiento prohibido para los humanos porque era el conocimiento de la inmortalidad. Y miren lo que también parece como una mujer, ¿sí lo ven? Estos dos son como y este también un poquito, cáncer, que es la maternidad. Tienen como unos rasgos muy femeninos. Y por último está Piscis. Y miren, repito, aquí está como la luz y aquí está la oscuridad. Piscis, pues o esta época del año es la oscura, ¿sí? Es el invierno. Y miren que aquí también se resaltan mucho los pies de Piscis. Ahora bien, un paréntesis, hay otros estudiosos que miran el tema al revés, que aquí empieza Aries, aquí termina Piscis. Yo me voy por esta que les comento. Eh, entonces, lo que les digo, digamos que en el Antiguo Testamento se habla mucho del 12, de los dos hermanos de José, pero ya también en el Nuevo Testamento se replica eso otra vez. ¿Ok? Acuérdense que también muchos figuras divinas de otras religiones también tenían discípulos. Se dice que algunos tenían incluso 12 discípulos también, por ejemplo. ¿Ok? Bueno, eh, ¿qué otra cosa les puedo contar del tema? Por ejemplo, no sé si ustedes han visto como ese disco o como esa cruz que tiene una palabra que se llama IHS. IHS es una palabra griega que se dice yes, y esa palabra significa Jesús, pero también significa el sol. Y ustedes han visto, no sé si han visto esa cruz, pero es una cruz con un disco solar, ¿sí? Muchas imágenes de Jesús que también nos muestran. No sé si han visto una que es, repito, con el corderito acá. Y acuérdense que en la Biblia se decía que Jesús es el cordero de Dios que limpia los pecados del hombre. Eh, pues esa asociación a la era de Aries. Y acuérdense que en esa época sacrificaban a corderos, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que cuando sacrificaban los corderos, la simbología era que ya se estaba acabando la era de Aries y se iba a pasar a la era de Pisces, que era la de Jesús. Acuérdense también que en el Antiguo Testamento hay una historia de cuando Moisés fue a buscar los mandamientos, que son 10. Sin embargo, hay estudiosos que dicen que realmente eran 12 mandamientos también. Y cuando se pasó su hermano Aarón, hizo un becerro de oro para que lo adoraran, porque estaban perdidos y como Moisés se había ido y no sabían a quién adorar, pues Yahvé o Dios le dice a Moisés cuando estaba allá en el monte, oiga, estos no me están adorando a mí, sino están adorando un becerro de oro, vaya y baje y diga que eso no se puede hacer. ¿Qué es el simbolismo de eso? Y acuérdense que también antiguamente también degollaban a los becerros. Eso significa ahora la simbología del signo de Tauro o de la era de Tauro. La era de Aries va desde el 2000 antes de Cristo hasta el año cero y es la era de Pisces del año cero al 2000 y la era de Tauro era del 2000 al 4000. Entonces eso también significa, oiga, vamos a parar a adorar o a estar en la constelación o en el mood celestial de Tauro y vamos a pasar una nueva hora que era Aries. Acuérdense que también hay una historia muy famosa en la Biblia de Abraham que Dios le pide sacrificar a su hijo Isaac y ya cuando él lo va a hacer, lo intercambia por un cordero. Entonces eso también tiene que ver mucho con la era de Aries. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué celebramos o qué celebran los católicos o los cristianos en la Semana Santa? ¿Y qué es lo único que se puede comer? Pan y peces, que es el animal simbólico de Jesucristo. Acuérdense también que dicen que, o cuándo se celebra, perdón, la Pascua, el Passover, ¿no? Que también tiene que ver ya también con, repito, con, con la, con esas celebraciones también litúrgicas de la Semana Santa. Él se muere
en el mes de marzo, ¿sí? Eso tiene que ver con las lunaciones. Cuando hay una conjunción entre la luna, una alineación entre la luna y el sol en el mes de marzo y abril, que es el mes de Aries. Entonces se celebra en esa época la muerte y la resurrección de Cristo, que es lo que se celebra en la Semana Santa, entre marzo y abril, el mes de Aries. ¿Por qué? Porque simbólicamente en esa fecha del año que pasa, repito, el sol está renaciendo en el horizonte y digamos que trayéndonos la luz y salvándonos, ¿sí? Salvándonos de la oscuridad, porque el sol, ¿qué es? Es la guía, el calor, la luz, la felicidad, nos estimula todos esos neurotransmisores que nos dan felicidad, la serotonina, la oxitocina, bueno, todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, otra cosa muy curiosa. Eh, en abril también, entre marzo y abril también se celebra, no sé exactamente cuándo, ahorita lo busco, se celebra el anunciamiento a la Virgen, ¿no? Que el ángel Gabriel le anuncia a la Virgen que está embarazada. Eso sucede el 25 de marzo, imagínense, casi en el equinoccio de primavera. Y si ustedes cuentan, 9 meses después, es el 21, entre el 21 y el 25 de diciembre, es decir, el nacimiento del Salvador Jesús, que en la Biblia le decían the Son of God, también. ¿No les parece curioso? ¿Qué otro datico les puedo dar así importante? Por ejemplo, muchas celebraciones del calendario judío pasan también en el mes de Nisan. Y el mes de Nisan es el mes de Aries. No sé si ustedes han visto, recuerdan el símbolo, la marca del carro Nissan, que es dos rayitas y una media luna encima. Pues eso es simbólico del equinoccio, que es el sol está pasando del hemisferio sur al hemisferio norte. Entonces el mes de Nisan significa el sol o el nacimiento del sol. Voy a buscar por aquí un par de esas fechas y se las cuento. Y miren lo curioso, son fechas importantísimas, pero importantísimas en el calendario hebreo, y todas pasan en ese mes. Entonces, por ejemplo, en Nisan 17, repito que ese es el mes zodiacal de Aries, eh, la barca de Noé finalmente se termina el diluvio y aterriza o encalla en el monte Ararat, por ejemplo. El mismo Nisan 17, los hebreos empiezan el éxodo de Egipto. El mismo, todas esas fechas son en Nisan 17. Moisés lidera a los israelitas a pasar por el Mar Rojo. Ah, no, mentira. La anterior era que los hebreos entran a Egipto, o sea, mucho antes. Y esta que les digo de Moisés era que los libera, y es esa historia de cuando se parte el Mar Rojo en dos. Acuérdense que el color rojo es simbólico del signo de Aries, porque el amanecer se tiñe de rojo, el sol se tiñe de rojo, ¿no? El Mar Rojo es simbolismo de ese cinturón que sucede cuando está amaneciendo o atardeciendo. ¿Ok? En Nisan 17 también es el día de las frutas, ¿sí? Y donde Israel entra a la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida? Promesa y primavera tienen una etimología muy similar. Pues la tierra prometida es la primavera, donde entramos como a un paraíso nuevamente, que es la primavera, donde hay luz, calor, felicidad, comida, animales, donde hay vida. ¿Ok? Miren, por ejemplo, otra. Nisan 17 se caen las paredes de Jericó. ¿Ok? En Nisan 17, la reina Esther salva a los judíos. Esther, ¿qué significa? Esther significa estrella. ¿Ok?
La celebración de Pascua significa Passover en inglés, o así se llama, que es Pascua, que es Passover, perdón, el paso del sol del hemisferio sur al hemisferio norte. ¿Ok? Y en Nisan 17, la resurrección del Mesías. ¿Ok? La resurrección del Mesías también. Y por último, en el 6 meses después, es decir, en el signo de Libra, que también es el equinoccio, hay una fecha muy importante que celebran los hebreos o los judíos, que es el día del juicio final, en el signo de Libra. Acuérdense que el Libra es el signo de la justicia y el signo de la balanza. Es una historia que también pasa en otras culturas, como en la cultura egipcia, donde había un dios que se llamaba Ibis, creo que era, y cuando la gente se moría, ponía el corazón de la persona en una parte de la balanza y una pluma en la otra. Si la pluma pesaba menos que el corazón, o pesaba más, perdón, que el corazón, esta persona se iba al cielo, o evitaba el purgatorio, qué sé más. Por eso digamos que esa es la historia del juicio final, porque el sol también está siendo juzgado en la época de Libra. ¿Por qué? Porque ya está en el otro equinoccio, pero es el equinoccio de otoño, donde el sol está en justo equilibrio por 3 días y toda la Tierra está con 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, pero el sol es juzgado y empieza a perder su poder, porque se mete en la época ya oscura del año donde los días empiezan a cortarse y las noches a alargarse. Bueno, ¿cuál otra les digo ahí? Miren, miren lo curioso que dicen, de todas esas fechas que les conté, incluso hay otras más, ¿no? Dice, las posibilidades de que todos estos eventos pasen el mismo día son de 1 en 783 cuadrillones, de 800 trillones, de 800 billones, de yo no sé qué. O sea, es algo absolutamente improbable. Pero sincrónicamente sucede con con esos momentos del ciclo del sol a lo largo de la naturaleza. Todas esas celebraciones no solo pasan en la religión católica y judía, sino que pasan en todas las culturas, que son celebraciones astronómicas. Repito, ¿por qué? Porque como antes no tenían reloj, ellos sabían que por los movimientos celestes y por todas las construcciones que hacían, el paso del sol a lo largo del año que significaba cambios en las estaciones. ¿Ok? Por ejemplo, para cerrar lo último, acuérdense que Horus en Egipto era el dios del sol. La palabra Horus es como un anagrama de hora o en inglés hour, ¿sí? Son las mismas letras. ¿Qué pasa cuando uno dice qué horas son o en inglés es dónde está Horus? Ah, está a las 2, son las 12. Ah, el sol está allá. Son las 6. Ah, el sol está allá, ya casi que metiéndose debajo del horizonte para empezar la noche. Es impresionante y es fascinante para mí poder compartir ese conocimiento con ustedes. Hay muchas más historias, muchísimas más, pero pues creo que el tiempo ya no nos da. Eh, pero bueno, los que les interese el tema, se llama astroteología. Pueden verlo, incluso en mi página hay un artículo, acuérdense que mi página también tiene una sección de blog y hay un artículo que hablo no solo de Jesús y de lo que estamos hablando ahorita, sino también de la astrología y las eras astrológicas. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Sigan con la programación de Distro. Y acuérdense que si quieren participar en nuestro programa de cartas astrales de los televidentes, escríbanos con sus datos a nuestro correo contacto@astrologiasebastianaguirre.com con su nombre, fecha, ciudad y hora exacta de nacimiento. Acuérdense que si no se la saben, pregúntensele a sus papás, a sus hermanos, a sus tíos, o miren en ese papel que es el registro civil o el registro de nacimiento que suele estar en todos los países. Si quieren hacerse su carta astral, no duden en escribirme, les cuento cómo es el proceso. Acuérdense que hacemos videoconferencia, pueden estar desde cualquier lugar del mundo, metidos desde su cama, a la hora del almuerzo, como quieran. Recuerden que nos demoramos alrededor de 1 hora, hora y 10, y yo les grabo la consulta porque
Es mucha información y la idea es que después la estudien y la estudien. ¿Por qué? Porque acuérdense que la carta astral es el mapa de la vida, el mapa de tu vida, es solo la tuya. Y conocerlo es como aprender el GPS de tu vida. Nos dice quién eres, por dónde vas y en qué momentos de tu camino vas. Y esa información es absolutamente vital para tomar mejores decisiones, para conocerte, para conocer tu propósito, para conocer a qué viniste, pero también a realizarte en esta vida, para realizarte en esta vida. No siendo más, nos vemos pronto leyendo cartas astrales de nuestros televidentes. Chao, nos vemos.